Hola compañeros y compañeras de la carrera de Derecho. Estamos aquí en la materia de Filosofía del Derecho y estamos analizando lo que es esta ciencia y la importancia que tiene en su preparación futura como abogados. Hay que aprender a filosofar y por filosofar entendemos hay que aprender a razonar, a reflexionar y a analizar las cosas. No es de manera simple, sino ir y ver más allá de lo que en apariencia solamente vemos. Un filósofo profundiza, un filósofo reflexiona, un filósofo razona, un filósofo analiza. Y tú como abogado tienes que profundizar, analizar, reflexionar sobre el problema que estás llevando, porque insisto, lo más increíble de todo asunto legal es, por un lado, vamos a tener un abogado que defiende y por otro lado tenemos un abogado que contraataca. Independientemente de las pruebas que están a tu favor o en tu contra, complementan esas pruebas tu razonamiento, tus argumentos para poder convencer al juez a través de la palabra, a través de la labia, a través, como dicen ustedes, del choro y del rollo, que te asiste a ti la razón. Fíjate, te asiste a ti la razón. Te asiste a ti el sano juicio, para que de esta manera el juez, escuchando, leyendo tus argumentos de forma lógica y congruente, pueda en consecuencia darte más a ti la razón, porque ambas partes ofrecen pruebas. Ambas partes tratan de demostrar con estas pruebas que tienen, por tanto, a su favor la sentencia. Y ahora tenemos que aprender también a razonar, a reflexionar, a analizar, a ver las cosas más allá de lo que ven todas las personas, sino profundizar. De esta manera hemos visto qué es filosofía, hemos visto sus características y aunque hemos visto a grandes rasgos todo lo que es el campo de estudio de la filosofía, en sus ramas o en sus áreas de estudio, hoy vamos a ver justamente de forma más descriptiva, de forma más detallada, de forma más amplia, qué representan cada una de estas ramas y todo lo que implica esto para poder ir ampliando nuestro conocimiento, más que nada nuestro razonamiento. Decíamos en clase anterior que la filosofía es una ciencia universal, una ciencia que ve las cosas no nada más desde un punto de vista como lo hace el médico. El médico, el biólogo analizan al ser humano, pero analizan desde el punto de vista solamente como organismo, como un ser que está conformado por órganos, por aparatos y por sistemas, cuyo indebido o mal funcionamiento puede causar trastornos, enfermedades e incluso la muerte. De esa manera el cardiólogo estudia el corazón, su funcionamiento y detecta cualquier anomalía, cualquier enfermedad para evitar un paro o alguna situación que pueda llevar a la persona a morir. Un neurólogo es un especialista en la situación del cerebro y él por tanto analiza todo lo que implica el cerebro, sus funciones, sus disfunciones y sus problemas que implica cuando el cerebro no está al 100%. Sin embargo, el filósofo no solo ve al ser humano como un organismo, ni tampoco lo ve como un ser conductual, ni lo ve como un ser productivo. Él lo ve en todos los renglones, en todos los aspectos. Él lo ve como un hombre social, un hombre conceptual, un hombre espiritual, un hombre de todo. La filosofía, por tanto, amplía, generaliza el conocimiento de los seres humanos y de cualquier fenómeno de la naturaleza y de la sociedad. Por eso te decía que filosofía originalmente significa amor a la sabiduría. Porque para poder filosofar tenemos que tener conocimientos de todas las ciencias, o al menos del campo donde vamos a opinar o hablar. Para que si nuestro contrario se quiere meter por ese lado, bueno, pues entonces yo también me meto por ese lado y le hago ver que está mal su punto de vista. Usted cuando practique y ejecute el derecho, va a ver que va a buscar el apoyo de un perito, de un especialista. Va a estar el apoyo de un criminólogo, de un criminalista. Va a estar el apoyo de un antropólogo, va a estar el dictamen de un especialista en lo que viene siendo, por ejemplo, enfermedades mentales. El apoyo, compañeros, de lo que viene siendo un psiquiatra. El apoyo de un criminólogo para de esta manera fundamentar y a través de tus alegatos puedes hacer valer lo que pretendes dentro de lo que viene siendo todo un juicio. El derecho no es ajeno a las ciencias, antes bien las ciencias enriquecen al derecho y ayudan al abogado
para que él por tanto pueda llevar mejor un juicio. De esta manera, las ramas del derecho, las principales, no todas, son la estética. ¿Qué es lo que estudia la estética? La estética es lo que estudia el arte y la belleza. Porque todos de alguna manera tenemos un concepto de lo que es arte y lo que es belleza. El problema de la estética es que no nos ponemos de acuerdo qué es arte y qué es belleza. No tenemos un concepto universal en el que todos podamos coincidir realmente qué es el arte y qué es la belleza. Porque cada uno de nosotros es tan diferente, cada uno de nosotros tiene un enfoque diverso a lo que viene siendo el arte y lo que viene siendo la belleza. Para personas, como llamamos, de las tribus urbanas, su vestimenta, darqueta, punqueta, escata, chola y demás tribus, pues representan eso, un aspecto de su belleza, un aspecto que representa el arte urbano como se le conoce. Pero una persona de sociedad donde acostumbra ir a lugares selectos, lugares especializados, donde el buen vestir, el buen hablar, el buen gusto por la prenda, por el vestido, por el zapato, por la bolsa, por los aretes y demás cuestiones, representan otro tipo de arte, compañeros. Y ponernos a discutir sobre qué es el arte entre una y otra cosa, pues simplemente nunca vamos a encontrar un concepto universal, un concepto definido. Lo que sí vamos a encontrar es un gran enriquecimiento de opiniones y de puntos de vista que van a permitir ampliar nuestro criterio de ver las cosas, de no visualizarlo en una situación dogmática, en una situación unitaria, sino poder ampliar todo este vasto conocimiento. Ahora, si la estética estudia el arte tiene muchas manifestaciones, muchas formas de manifestación, muchas maneras de expresarse, y esto complica aún más determinar cuál es el concepto de arte. El arte, compañeros, se expresa en lo que es la música. La música, dicen por ahí, compañeros, pues enriquece, alimenta el alma, tranquiliza el alma, desestresa el alma, le da tranquilidad a las personas. Pero realmente, ¿qué es música? Música es la música de una orquesta sinfónica conformada por una gran cantidad de instrumentos: timbales, violines, violonchelo, guitarras, flautas, saxofón y no sé cuántas cosas más tiene una orquesta sinfónica. Y los melómanos hablan de que esto sí es verdadera música, esto realmente sí es lo que es música. Pues si vas con un grupo rockero, un grupo salsero, un grupo música banda, pues simplemente dicen que eso no es arte, que eso es aburrido, es tedioso. Y si argumentamos que la orquesta sinfónica es arte, ¿por qué? Porque es una conjunción de instrumentos que poderlos coordinar, hacer que todos vayan a un mismo ritmo, a una misma temática, y en qué momento entra el violín, en qué momento entra el piano, en qué momento sube tal instrumento o baja otro instrumento, pues ya desde ahí hablamos de un arte. Pero si una persona dice, es que para hacer música no requerimos tantos instrumentos, de hecho con el mismo golpeteo de nuestras manos, con nuestras palmas, ya estamos generando ruido, música, y podemos generar también ambiente. Entonces, como puedes ver, hay el argumento de que una orquesta significa una coordinación de instrumentos, y la contraparte es que para hacer música o para hacer arte no es necesario tal cantidad de instrumentos, con simples aparatos rudimentarios, no sé, las manos o cualquier otra cosa, podemos hacer también música. Pues entonces ahí resulta que ¿qué entendemos por tanto por música dentro de lo que viene siendo el arte? Y reitero, quizás nunca nos pongamos de acuerdo. Hacerle ver a un hijopero o un reggaetonero que eso no es arte, pues simplemente es casi decirle que está mal. Hacer ver a un melómano que lo que él llama música no es música, pues también. Lo importante de esto es que con tanta opinión, con tanto criterio, con tantos puntos de vista, obviamente bien analizados, bien enfocados, vamos a ampliar nuestra forma y expectativa de ver las cosas. Vamos a ampliar nuestro cerebro, que nuestro cerebro pueda entender y comprender mejores cosas y no de una manera simple. El arte también se expresa a través de la pintura. Ya tenemos 3 hermosas pinturas de fama mundial.
tenemos un Pablo Picasso representando el cubismo, tenemos un Salvador Dalí en medio representando lo que viene siendo el famoso subjetivismo, y tenemos también a lo que viene siendo un Rembrandt. Como puedes ver, son diversas formas de expresión, diversas formas de cómo se manifiesta lo que es la pintura. De hecho, si vemos el cubismo, que es la primera pintura, pues dices, creo que mi sobrino o mi hijo o mi hermanito de 8 años dibuja mejor que Picasso. Y quizás muchos de ustedes, como el maestro, pues dirán, ¿y dónde está el arte? Eso no me parece dibujo de un niño. Y nos diría un experto en pintura, es que tú tienes la sensibilidad, porque pintura no nada más es poner colores, pintura es dimensiones, es textura, es combinación de representar las cosas, y ya te meten, como dice usted, en su choro, pues entonces quedamos igual. Ve por ejemplo lo que hace Salvador Dalí, el famoso surrealismo, unos caballos con patas y camellos o elefantes con patas que salen de toda lógica, y además delgadísimas, que andan llegando casi cerca de las nubes. Eso es un surrealismo más allá de la realidad, y que parecen más bien dibujos de caricaturas animadas, dibujos, etcétera. En cambio ve a Rembrandt con una expresión, una representatividad del cuerpo humano que de veras, parece como si fuera una fotografía y no parece una pintura. Rembrandt es, si no mal recuerdo, más o menos como de la Edad Media, no, más bien dicho, de lo que viene siendo el Renacimiento, es decir, del siglo XVI, de los años 1500, donde obviamente no existía la fotografía, y sin embargo ve cómo expresa él a través de la pintura los rasgos inclusive más minuciosos, más pequeños de un ser humano, como lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es la pintura y qué es el arte en estos tres diferentes tipos de géneros? Todos estos tipos de representación de lo que tiene esto, pues jamás nos podemos poner de acuerdo. Yo le pregunto a un cubista de la primera pintura que me explique qué es el arte, me va a dar sus puntos de vista, y aunque no me convenza, posiblemente me va a ampliar mi criterio de ver las cosas, de ver cosas que a lo mejor nunca yo había visto, como son sus dimensiones, como son su textura, como son la combinación de colores y de trazos, es decir, de cosas que más allá no vemos los que no somos pintores. Le va a pasar con Salvador Dalí, el del medio, va a pasar con el último, que tienen otro tipo de enfoques, otro tipo de punto de vista. Al final, pues los tres tienen su expresión de arte, su expresión de belleza, su expresión de color, expresión de lo que tú quieras. Eso es justamente el problema de la filosofía, que a través de la razón trata de dar un concepto universal. Pero como te dije al principio, que muchos pretenden hacer de la filosofía una ciencia exacta donde todos coincidamos con las matemáticas, es que el chiste de la filosofía no es que todos coincidamos. El chiste de la filosofía es que podamos ampliar nuestra forma de ver las cosas, nuestro criterio, y nuestra mente se diversifique. Y nuestra mente, por tanto, vaya más allá de lo que todos normalmente podemos apreciar y podemos ver. Es obvio que mucha gente en la primera pintura, la de Picasso, no ve arte, y sin embargo, esas pinturas, tú bien lo sabes, se cotizan en miles o quizás en millones de dólares o en miles o millones de euros. Nos preguntamos, ¿quién es capaz de comprar esa pintura, la de Picasso? Vamos a poner un ejemplo, en 5 millones de dólares. Pues sí hay gente que incluso hasta da más. En fin, compañeros, había que entender el cubismo, había que entender el surrealismo, para nosotros poder entender un poquito mejor lo que es el arte y cómo se proyecta a la mente humana, y cómo la mente humana es tan diversa, es tan amplia para poder entender nuestra realidad, compañeros. El arte también se expresa a través de lo que es la escultura. Y ahí tenemos dos obras muy representativas de la Edad Media del famoso escultor Miguel Ángel, o Michelangelo, si es que me permites esa expresión. Vemos su famoso David, que es objeto de admiración no solamente por el aspecto estético bello, sino por el aspecto de las dimensiones corporales que están bien trazadas, en donde el trazo humano de bíceps, el trazo humano del cuerpo, es tan exacto, tan preciso, que desde ahí empieza a lo que representa una especie de excelencia, una especie de perfección.
La piedad donde la Virgen tiene en sus brazos el cuerpo de Cristo ya bajo de la cruz también es muy expresivo. No solamente por lo que representan, sino por la forma en como el cuerpo ya está todo sin vida, todo sin fuerza, y la Virgen o la Madre de Dios, cómo lo lleva o lo tiene entre sus brazos. Ahora vamos al arte moderno. Ahí tenemos una figura de José Luis Cuevas, que a lo mejor muchos de ustedes no conocieron, un escultor mexicano famosísimo de los años 70, de los años 80. Ves esa figura y dices, ah, caray, 3, 4 brazos, 2 cabezas y no sé qué tanto, pues ¿dónde está el arte? ¿Dónde está la belleza? Bueno, son otras formas de expresar, otras formas de ver la realidad, otras formas de entender. Y te puedo asegurar que esa escultura, aparentemente sin un sentido, la de José Luis Cuevas, en un sentido práctico, como el Miguel Ángel o como el David que ahí tenemos, pues aún esa escultura también vale sus miles o sus millones de pesos, perdón, de dólares, y se cotiza tanto. Y tú dirías, bueno, ¿y cómo es posible que una persona se atreva a invertir ese dinero, tal vez en el David o en la Piedad? Pues tú dirías, bueno, pues al menos valen, quizás hasta por su antigüedad. Pues tú lo ves en cuanto al otro, dices, bueno, ¿y de dónde sale el arte? ¿Qué pasa con los grafiteros? Para ellos, sus pinturas, que a veces no entendemos, pues decimos, eso no es arte. Bueno, esto es justamente lo que viene siendo filosofía, lo que viene siendo la estética, en cuanto a entender, conceptualizar, profundizar lo que estas diversas expresiones de arte se manifiestan para poder tener un concepto universal. Quizás algún día el hombre lo pueda entender, quizás algún día el hombre lo pueda realizar, pero por el momento, lo bonito de la filosofía es estos diversos enfoques, diversos puntos de vista que se pueden manejar. De igual manera, tú como futuro abogado, ante un asunto, tú podrás decirle a tu cliente, ¿sabe qué? Vamos por la vía penal. Y otro abogado dirá, no, vamos por la vía civil. Y otro abogado inclusive te diría, no, mejor vamos por la vía administrativa. Al final, ¿quién tiene la razón? Pues cada uno tiene la razón, pero quien convenza mejor a su cliente es entonces el cliente que va a decir, usted dígame. No sé a qué me convenció más el de la vía penal, que aunque a lo mejor me lleve más tiempo, o me lleve, mejor dicho, menor tiempo, pero voy a gastar más dinero por eso de los moches al MP, por eso de que el MP, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas tú das argumentos sólidos bajo los cuales convences a tu cliente. Otra forma de expresión, no se diga, la literatura. El arte del buen escribir, el arte del buen decir. ¿Y qué es el arte del buen escribir y qué es el arte del buen decir? Si le preguntamos a un gran literato, un apasionado de la literatura, el Quijote de la Mancha obviamente es una obra representativa de lo que significa ese arte de escribir, ese arte del buen hablar. La excelencia, Cumbres borrascosas, Lo que el viento se llevó, Romeo y Julieta de William Shakespeare, compañeros. Y Hamlet, como sería el de William Shakespeare, el to be or not to be, ser o no ser. Si comparamos este tipo de literatura con lo que son, vamos a decir, la literatura barata, la literatura popular, sin ánimo ofensivo, como son El Payo, como son TV novelas, como son El Santo y no sé cuántas cosas, y pregúntale a una persona que es adicta a este tipo de literatura, pues al revés, El Quijote es aburrido, Romeo y Julieta no le entiendo, es cursi, es ridículo. Cumbres borrascosas, otra historia de amor, es todavía más ridículo que Romeo y Julieta. Pues entonces, ¿qué entendemos por literatura? ¿Qué entendemos por el arte del buen hablar, del buen decir, de la buena expresión? Simplemente no tenemos un concepto universal. Pero lo importante de esto es que quien defiende al Quijote, quien defiende a Romeo y Julieta y quien defiende al Payo, tienen argumentos sólidos que incluso pueden llegar a convencernos o pueden llegar a manejarnos. Ahora el Payo a través de su historieta llega más pronto que un Quijote de la Mancha a los sentimientos, a la emotividad de las personas. Y aunque el Payo no maneja figuras literarias que permiten engalanar el lenguaje, como son la prosopopeya, el símil, la comparación, la metáfora, la alegoría, la paradoja, la hipérbole, el epíteto y demás cosas, que dan sustancia a una buena texto literario,
pero su lenguaje sencillo, coloquial, popular, populachero si tú quieres, vulgar, si tú quieres naco, permíteme emplear la palabra naco, o sea, Jorge jala más a la gente y atrae más a la gente. En fin, tenemos muchos argumentos y muchas formas de defender lo mismo un texto literario que otro texto literario. Lo mismo podemos defender a William Shakespeare de Miguel de Cervantes Saavedra y sacar y decir quién fue mejor literato o mejor escritor entre William Shakespeare de la literatura inglesa o Miguel de Cervantes Saavedra de la literatura española. Pues imagínate cuáles son tus argumentos para convencerme de que Shakespeare es mejor que Saavedra o que Saavedra es mejor que Shakespeare. ¿Y cuáles serían tus argumentos para convencerme de que el payo es todavía mucho mejor que los anteriores citados? Y hay gente que así lo cree, así lo pregona, así lo establece. Por último, otra forma de manifestar, de expresar el arte, expresar la belleza, es a través de la arquitectura. Ya tenemos dos figuras muy simbólicas de dos épocas completamente diferentes, el arte gótico, el arte barroco, como es la famosa catedral de Notre Dame, de toda la gran cantidad de figuras o de estructuras que se empleó en esta catedral, que independientemente de su antigüedad del siglo XV, de la Edad Media o cosas por el estilo, sigue siendo objeto de admiración, objeto de exclamación, pues por lo que viene siendo su construcción, su forma de construcción, sus dibujos, lo que tú quieras. Pero ahora del otro lado, la arquitectura moderna, que nada tiene que ver con la catedral de Notre Dame, y sin embargo, es arte, es cultura. ¿Por qué es arte? Porque expresa un arquitecto y sale del molde clásico de un edificio rectangular, un edificio cuadricular, edificios como tú y yo estamos acostumbrados a ver de forma monótona, y que ahora el arquitecto ve las formas que dan, la fisonomía que le da. En consecuencia, ver este tipo de edificios y ver con los edificios que estamos acostumbrados a su forma cuadrada, rectangular, entonces, ¿a qué le llamamos arte dentro de lo que es la arquitectura? ¿O qué entendemos por arte dentro de la arquitectura? Y luego el arquitecto nos dará sus argumentos lógicos congruentes que el arquitecto medieval, y nos harán ver dos realidades completamente diferentes, donde uno abona a favor de un tipo y el otro abona a favor del otro. Esta amplitud de criterios, esta forma de razonar y de pensar es lo que le da vida a la filosofía. Y a través de estos tipos de enfoques es como nosotros vamos a ir normando y ampliando nuestro criterio jurídico, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de analizarlas y nuestra forma en su momento oportuno de defenderlas y de presentar alegatos congruentes, lógicos, para poder convencer a un juez y por tanto llevar a cabo y ganar lo que viene siendo un juicio, compañeros. A grandes rasgos, esto es lo que viene siendo la ética. Un concepto muy amplio, un concepto muy complejo, sobre lo que viene siendo esto, donde obviamente difícilmente nos vamos a poner de acuerdo, compañeros. Tenemos otra rama de la filosofía que es la teodicea, o también llamada la teología racional, que es el estudio de Dios, pero no a través de la fe, a través de los dogmas o creencias religiosas, porque entonces ya sería religión. La filosofía, aunque no lo creas, también estudia a Dios. Y de alguna manera, quienes lo estudian, pues creen o piensan que sí existe un Dios, o que hay una energía, una fuerza, un poder que da vida a todo esto. Pero tratan de explicar a Dios no a través de la fe, no a través de un dogma, sino tratan de explicar a Dios de manera racional. Para que al hacerlo de manera racional, me puedas convencer de que realmente sí existe un ser llamado Dios. No porque me lo impuso mi mamá y porque me decía que si no acataba a Dios o creía en Dios, el demonio se me metía o me iba a ver mal. Para un filósofo, compañeros, la razón es su instrumento, es la forma por la cual va a valer sus postulados, sus principios. Un abogado, independientemente de las pruebas, su razonamiento
su raciocinio, sus argumentos, pues le van a permitir en consecuencia llevar ese caso, esa situación. ¿Cómo explicar a Dios a través de la razón? Parece una incongruencia, parece un absurdo. Yo quiero entender a Dios y explicar a Dios por medio de la razón, por medio de la inteligencia, cuando la inteligencia cuando la ciencia y la religión no se llevan, cuando la ciencia niega de Dios, cuando la ciencia hace un lado a Dios, porque la ciencia se basa en cosas objetivas, en cosas materiales. Yo solo estudio en lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que puedo percibir a través de los sentidos, dice el científico. Si nunca he visto a Dios, entonces ¿por qué voy a estudiar algo que nunca he visto? Si nunca he escuchado a Dios ni he tocado a Dios, entonces ¿para qué pierdo mi tiempo estudiando en cosas o fenómenos que nunca he visto? Pero es que el filósofo te dice, bueno, es que Dios no es un ser material como tú y yo. Son seres que están en otro nivel, en otra dimensión y que debes de entender. Y aquí es donde te explico cómo la filosofía, claro, hay muchos puntos, enfoques, pero una forma de cómo te explica la existencia de Dios es a través de que en el mundo y en la naturaleza hay diversos tipos de seres. Y el día que tú concibas esos seres, esas entidades o esos entes, vas a entender que realmente existe Dios por medio de la razón. En principio, en una forma burda, en una forma, si tú quieres, elemental, entendemos que hay seres materiales, entes materiales. Porque esos entes materiales los vemos, los oímos, ladran, maullan, emiten sonidos. Porque esos seres materiales los podemos tocar su piel, tocar su dorso, tocar lo que tú quieras. Porque tú y yo tenemos sentidos, vista, olfato, tacto, a través de los cuales los detectamos. Por tanto, creo en esos seres, porque esos seres los puedo percibir a través de mis sentidos. Pero hay otros seres, otros entes, que no los podemos ver, de hecho, no existen. ¿Cuáles son seres? Los seres abstractos, los seres mentales. Las matemáticas, los números no existen. Dime dónde existe el número 100, dónde vive, en África, en Asia, en América. El 100 ya se casó, ¿cuántos hijos tiene? ¿Dónde vive la tribu de los 100? ¿Dónde vive la tribu de los 5, de los 4? No existen. Los números no existen. Los números son inventos del cerebro, de la mente humana. El número, por tanto, y las operaciones matemáticas son conceptos abstractos, entes abstractos, que solo existen en nuestra imaginación, en nuestra mente. Que el hecho de que yo los exprese en un pizarrón y les ponga x cuadrada menos 2y es igual a 0, lo hago con el fin de hacerme entender y que puedan yo explicar lo que es eso, una ecuación de primer grado, una operación. Pero en realidad el 2 no existe. Yo le puse el 2, el 5, un símbolo para poderlo representar y poderlo distinguir. Pero ¿dónde existe el 2? El 2 y los números los concibo con la mente. Porque el 2 no lo puedo tocar, no lo puedo oler ni lo puedo olfatear. El 2 solo existe en mi cerebro, en mi mente humana. De esta manera tengo sentidos y percibo los entes materiales. Tengo cerebro y percibo entes abstractos, entes que solo existen en nuestro cerebro. Que si bien yo los expreso en un pizarrón, en un cuaderno, es eso, los expreso, más no quiere decir que existan. Si las matemáticas, poniéndonos en el pizarrón el maestro, que multiplicas, luego divides, sacas la potencia, elevas al cuadrado, luego buscas el algoritmo y sacas esto, nos cuesta trabajo entenderlos. Ahora imagínate si el matemático no me lo explicara al aire. Entonces tú tienes un 2, ese 2 lo elevas a la potencia, una vez que tienes el resultado, le sacas la raíz cuadrada, una sola raíz cuadrada, busca su potencial, sacando el potencial, etcétera. Y fíjate qué difícil no sería. De esa manera, un filósofo te dice, entiende que en este universo y en este mundo hay diferentes tipos de entes o de seres.
Hay entes materiales que son la forma más burda de cómo se expresa la existencia en el universo. Porque es la forma más burda y más simple de conocer este universo, tocándolo, viéndolo, percibiéndolo. Hay un nivel más elevado, que es el de la mente, a través del cual podemos percibir seres abstractos, seres que solo existen en el cerebro, solo existen en la mente humana. Pero también debes de entender, y como tú concibes seres materiales y seres o entes abstractos, hay que entender que hay entes divinos, entes superiores, entes espirituales, que no podemos concebir a través de los sentidos, ni podemos concebir a través de la mente, porque estos seres ni son materiales ni son abstractos, son otro tipo de realidad, otro tipo de ente, otro tipo de sustancia, otro tipo de composición, y que solo a través de la meditación profunda, a través de la reflexión intensa, que difícilmente usted y yo lo llegamos a hacer, y no ofendo, pero cuando vamos a una iglesia, a un templo, pues vamos nada más, vamos a decir externamente, el Padre nuestro en los cielos y demás, pues lo decimos como cualquier cosa, pero no porque realmente lo sientas. Cuando tú lees un Padre Nuestro con sentimiento, con devoción, con el sentido de que hay algo, entonces entenderás a Dios. De por sí tú y yo no somos muy afectos a meditar, a concentrarnos. Concentrar es un día en tu cuarto, en tu habitación o en donde estés, olvida todos tus problemas, todo, y concentra tu mente solamente en un ser divino llamado Dios. Así como tú concibes a los entes materiales por medio de los sentidos, así como concibes a los entes abstractos por medio de la mente, entonces se entiende que Dios es otro tipo de ente, otro tipo de naturaleza, otro tipo de sustancia, que nunca lo vas a entender ni lo vas a comprender a través de tus sentidos, ni a través de tu mente, sino a través, quizás de forma romántica diríamos, a través de tu corazón, a través de tus sentimientos. Habiendo una capa superior de tu cerebro para poder entender, así como entienden los entes abstractos, las matemáticas, algún día el ser humano podrá abrir esa otra parte del cerebro o del corazón, no sé qué parte del cuerpo, que te permita entender esa situación. ¿Por qué existe Dios? Porque esa parte del ser humano no la hemos descubierto, porque esa parte del ser humano no la hemos despertado, porque esa parte del ser humano la tenemos adormilada y por eso no nos permite entrar de lleno a comprender a este otro tipo de seres llamados espirituales, llamados superiores, llamados divinos, llamados como tú quieres. De esta manera, a través de la razón, la filosofía te explica la existencia de Dios como un concepto, más que sea el único. Hay otras teorías que te explican a Dios por medio de la razón. Tenemos también la metafísica. ¿Qué estudia la metafísica? La metafísica es la que estudia lo intangible, lo inmaterial, lo invisible, si tú lo quieres llamar así, cosa que la ciencia no te acepta. La ciencia solamente te acepta lo material, lo objetivo, lo que podemos percibir a través de los sentidos, lo oigo, lo escucho, lo toco, lo palpo. Pero la metafísica estudia lo intangible, lo inmaterial, lo que no tiene materia. Estudia conceptos como son el alma, como son el espíritu, como son la vida, más allá de la vida, como es Dios. Para la ciencia esto no existe, porque no lo puedo ver, no lo puedo observar. En consecuencia, simplemente digo, no existe. El filósofo respeta la ciencia, no se va a pelear con la ciencia y decir, estás mal, ciencia. Si en todas las culturas, en todas las civilizaciones hay esa especie de anhelo, esa especie como de interés por el espíritu, por el alma, ya hay gente que supuestamente ha muerto y ha regresado y se vio a sí mismo tendido en una cama de hospital y él levitando o él, etcétera. El metafísico dice, es que si hay algo, si existe algo. Si una persona soñó a un ser querido que murió hace 2 años y despierta e inclusive está llorando, pues ¿qué tienes? Es que soñé a mi papá, a mi mamá, que vino a verme y me saludó y me dijo esto. Y esta es tu emoción,
que dice, es que lo vi, hasta sentí que me tocó. ¿Cómo le explicas al ser humano eso? La psicología, que es una ciencia material objetiva, te dice, pues es que estabas en shock, entraste en una especie de recuerdos, que fuiste tú mismo el que creaste esa imagen, tu mente creó esa imagen, ese recuerdo de tu padre. Pero no es que exista el espíritu, no, es que tu mente tiene almacenados muchos recuerdos, tienes memoria. Estabas tan impresionado, tan estresado, ya sabes, quizás tan deprimido, que tu misma mente entró en una especie de shock mental que empezó inconscientemente a reproducir y a pensar que de niño tenías un padre que te apapachaba y que hoy de grande, al saber que ya murió, pero inconscientemente recordaste tu pasado. Entonces, eso de que tu papá vive, no es cierto. Siempre tu misma mente provocó esa situación, dado tu estado anímico, tu estado de shock, para creer en eso. Pero los espíritus no existen, y menos Dios, y menos el alma. Entonces, la metafísica es la ciencia que estudia lo que está más allá de la materia. Lo que está más allá de lo que no podemos ver y no podemos tocar, de lo etéreo, de lo inmaterial, de lo invisible, del alma y del espíritu. La filosofía no se pelea con la ciencia, la respeta, pero no se conforma con lo que dice la ciencia. Está bien, tú niegas al espíritu, niegas el alma. Yo quiero seguir investigando. Recuerda que la filosofía es una ciencia radical, es una ciencia extrema, que quiere ir a los extremos y quiere entender más allá de lo que la ciencia se limita. Si la ciencia dice que no existen los ovnis y que Maussan es un loco, pero la filosofía no dice eso, sino dice, pues déjame ver, déjame checar, déjame profundizar, déjame ampliar, como algo que puede existir, no como algo como tú, que simplemente no existe, y no pierdas tu tiempo. Tenemos la epistemología o la teoría del conocimiento, compañeros. La epistemología o la teoría del conocimiento es la que estudia justamente lo que es el conocimiento. ¿Realmente lo que el hombre ha aprendido, compañeros, es verdad? Si usted y yo analizamos el tiempo, a través del tiempo ha habido verdades que al rato son mentiras. Hoy tenemos mentiras que al rato pueden ser verdades. En la Edad Media, cuando un loco, dicho con respeto y con admiración, un loco llamado Leonardo da Vinci, un gran visionario, hizo un dibujo donde aparentemente él vio que el hombre podía volar, que el hombre podía, inventó el famoso paracaídas con otra formalidad, pues la gente de su tiempo se rió. La gente lo tomó como un loco, como un orate, porque dados los conocimientos de aquella época, era imposible que el hombre volara. Y si a ese hombre le dijéramos que iba a haber aviones que pesaban toneladas, pues por lógica, es imposible que un avión que pese toneladas pueda sostenerse en el aire como si fuera un ave o lo que tú quieras. Y sin embargo, eso que antes era una gran verdad, una gran mentira, hoy es una gran verdad. Hoy pensamos que el viaje intergaláctico, ir de esta galaxia a otra galaxia que está a miles de años luz, que significa un viaje de 500 años, de 1000 años, que es imposible que un cuerpo humano pueda viajar y mantenerse en un viaje que va a durar 500, 200, 300 años, pues parece irrisorio, parece ridículo. Pero si al rato, igual que Leonardo da Vinci, en aquella época por nuestro atraso de conocimientos, lo vemos como imposible, ¿qué va a pasar? Te pongo un ejemplo muy sencillo de mis tiempos. En mis tiempos el santo tenía un reloj, el cual se podía comunicar con el comandante de la policía, y el santo podía ver en el reloj al comandante de policía, y el comandante de policía en una televisión, una pantalla, podía ver al santo. En aquel tiempo sabemos que era ciencia ficción, que era mentira, que eso era imposible que se llevara a cabo. El famoso James Bond, el agente 007, que a lo mejor alguno de ustedes llegó a ver en esas películas de este famoso agente, o superagente más bien dicho, tenía una pluma que la convertía en teléfono, y esa pluma le cambiaba, simplemente le volteaba la tapa y la convertía en teléfono. Aquí X, hablando de la gente de James Bond 007.
de los años 70, años quizás parte de los 80, ridículo también, absurdo. Eso era imposible que llegara a suceder. Lo peor, hubo el agente 096 o algo así por el estilo, donde él se mofaba de esto y tenía su famoso zapatófono. Era una especie de comedia donde ridiculizaba este tipo de historietas o de fantasías. Él se quitaba el zapato, volteaba el tacón y lo convertía en teléfono. Entonces todo eso nos parecía y estábamos conscientes que era ciencia ficción, que era irreal, aunque dentro de nosotros teníamos la idea de que algún día iba a ser posible. ¿Qué pasó, compañeros? Que es una gran realidad que tenemos teléfonos personales, y con teléfonos personales puedo ver tu cara, puedo ver tu rostro como tú puedes ver mi rostro. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Lo que hoy es mentira, mañana puede ser verdad. Hoy la ciencia no cree en Jaime Maussan y lo tira de a loco, por más que te presenta fotos, videos, te muestra un montón de cosas. Y todo eso para la ciencia es mentira. Pero imagínate que un día tengamos contacto con unos extraterrestres. Entonces, ¿dónde quedó el conocimiento que nos decían que eso no existe? Mientras estos extraterrestres nos tienen una tecnología que nos permita viajar a través del espacio, y lo que podría ser un viaje de 500 años se convierta en un viaje de 3-4 días. Toda la ciencia y la física que hemos aprendido simplemente ya no sirve. Entonces el conocimiento ya no funcionó. Y si a esos extraterrestres le decimos, oye, ¿para ti existe Dios? La respuesta que den, sea sí o sea no, ¿dónde quedó todo lo que tú y yo teníamos sobre Dios? Fíjate nada más que ellos nos dijeran, no existe Dios. Nosotros también hace mucho tiempo, cuando éramos una sociedad primitiva como ustedes, creíamos en Dios. O que tenemos una tecnología avanzada, te voy a decir que no existe Dios. O que al revés te dijeran, existe Dios, de hecho Dios, el que tú llamas Jesús, está con nosotros. Imagínate lo que significaría para los creyentes en Cristo Jesús, que les dijeran que Jesucristo se encuentra en una galaxia a tantos, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas todo ese shock que provocaría decir por una civilización superior a nosotros, que dijera si hay Dios o no hay Dios? Todo el conocimiento que tenemos sobre eso se viene para abajo, no sirve, ya no funciona. Y entonces, ¿qué es lo que aprendimos durante tanto tiempo? Mentiras, mentiras y más que mentiras. Tuve un maestro de historia que me llegó a decir que la historia no es más que el conjunto de mentiras, que de tanto que se repiten con el tiempo se hacen verdades. Porque al final la historia no son sino más que mentiras, mentiras y puras mentiras. Te pongo otros ejemplos más. Hidalgo sabemos que era sacerdote y en su tiempo estaba prohibido que un sacerdote tuviera familia, como ahora. Y hoy se ve mal que un sacerdote tenga hijos. Bueno, pues Hidalgo, se cuenta y se dice que Hidalgo tuvo una esposa, una mujer con la cual procreó 3-4 hijos. ¿Por qué nunca la historia nos ha dicho que Hidalgo era un sacerdote que tenía mujer y tenía esposa? Claro, escondidos, pero la tenía. Otro dato más. Tú y yo honramos a José Ortiz de Domínguez e Ignacio Allende, que junto con Hidalgo iniciaron la independencia. Hay una versión de la historia que señala que Ignacio Allende y José Ortiz de Domínguez eran amantes. José Ortiz Domínguez, una señora cuarentona, guapa, atractiva, de muy buen ver, e Ignacio Allende, un general joven, apuesto, militar. Es decir, la fórmula clásica para que estos dos se hicieran amantes, a costillas de Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, que quizás por su edad, pues la señora, quizás fogosa, dicho con respeto, buscó esa fogosidad en un joven más atractivo, más fuerte que un Miguel Domínguez. Y si eso fuera realidad, ¿por qué la ciencia no nos lo dice? ¿Por qué la ciencia nos lo oculta? Entonces, como puedes ver, el conocimiento también es una materia que está en tela de juicio dentro de la filosofía. ¿Realmente lo que tú y yo hemos aprendido es verdad? ¿O al rato van a decir que es una mentira? ¿Y qué vamos a hacer cuando nos digan que todo lo que hemos aprendido no es cierto? Que la ciencia se equivocó y realmente son otras verdades.
Por eso, compañeros, en el conocimiento hay una gran cantidad de corrientes filosóficas. Ya los habíamos visto, las comentamos nuevamente. Existe el escepticismo. Un escéptico es persona que no cree absolutamente nada, que no cree en nada ni acepta nada. Un escéptico es una persona que nunca te va a dar la razón y que por más que trates de convencerlo, él va a negar. Contrario al escéptico tenemos al dogmático. El dogmático es una persona aferrada a sus creencias, aferrada a sus ideas, a sus pensamientos, y que difícilmente va a aceptar que tú le digas lo contrario o le lleves la contra. Es más, se va a negar, ni te va a escuchar. Es una persona que se aferra, que se emperra, permíteme la palabra, se emperra a sus ideas y no va a aceptar por ningún motivo, le digas lo que tú le digas, aunque le trates de demostrarle, él simplemente está cegado, está sordo por su gran verdad y se acabó. Esto se maneja mucho en religión, el dogmatismo. Tenemos el positivismo, quizás una de las corrientes, pues en lo personal, quizás una de las mejores. ¿Por qué? El positivismo entiende que el conocimiento avanza. Por tanto, el conocimiento es relativo. Es decir, entiende que de acuerdo a los avances de la ciencia y a las nuevas tecnologías, lo que hoy aparentemente es falso e imposible, con el tiempo puede ser real y posible. Y que por tanto no te debes de espantar. Debes dar consciente que la ciencia avanza, que la ciencia progresa. Entonces, si hoy te dice la ciencia que es difícil los viajes intergalácticos, no te espantes si en 10 o 15 años la ciencia te dice que han descubierto la tecnología para viajar y hacer viajes intergalácticos. Porque entender que el conocimiento es relativo. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Lo que hoy es mentira, mañana puede ser verdad. Eso en lo personal me satisface más lo que es el famoso positivismo, el conocimiento relativo. Tenemos el empirismo, ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir. El empirismo es aquel que sostiene que la única forma de conocer las cosas es a través de los sentidos. Si los sentidos te dicen, créelo. Si tu vista lo ve, pues créelo. Si tu oído lo escucha, créelo. Si tus manos lo tocan, créelo. Si nada más percibes el olor, aunque no lo veas, es que sí existe. Si nada más alcanzas a percibir ciertos sabores, ciertas sensaciones, es que sí existe, aunque no lo veas. Si hay un olor X, agradable, desagradable, es porque hay algo. Y si mi olfato lo huele, aunque mi vista no lo ve, ni mi oído lo escucha, sin embargo, sí existe. El empirismo solo cree en aquello que tus sentidos pueden percibir, tocar y sentir. Lo opuesto al empirismo, lo vimos, es el racionalismo. Porque el racionalismo nos dice que los sentidos nos engañan y la única forma de encontrar la realidad es a través de la razón, a través de la reflexión, a través del análisis. A través de la reflexión y del razonamiento es como encuentras el verdadero, el real y auténtico conocimiento. Nos viene lo que viene siendo la famosa ética, compañeros. La ética, como tú y yo sabemos, es la ciencia que estudia lo que viene siendo los valores y lo que viene siendo la moral. ¿Y qué es la moral? La moral es el conjunto de costumbres, el conjunto de normas o de reglas que nos dicen lo que es bueno, lo que es malo, y en base a los cuales usted y yo regimos nuestra conducta dentro de una sociedad. Entonces sabemos que la moral es buena, entonces sabemos que los valores y principios son buenos, porque estos nos llevan a comportarnos de manera positiva dentro de una sociedad. Ejemplo, no odiar. Ejemplo, no ser hipócritas, ser sinceros. Ejemplo, ser honestos, ser claros. Pero aquí viene un problema. ¿Qué entendemos por ser honestos? ¿Qué entendemos por ser sinceros? ¿Qué entendemos por lo bueno o por lo malo? La moral, por tanto, compañeros, tiene una gran cantidad de formas de verlo. Ahora, ¿qué viene siendo la moral? Ya te dije, un conjunto de normas, de reglas, de disposiciones, de costumbres, de tradiciones,
que nos dicen la forma en que nos deben comportar al hablar de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto. Y junto con la moral están los valores. ¿Qué son los valores? Los valores es el conjunto de cualidades o características positivas que posee una persona en base a los cuales rige su conducta. Muy bien. Pues yo le pregunto a una persona, ¿qué es el aborto? Habrá quienes me digan que no solamente es inmoral, sino que es un delito. Pero habrá personas que me dirán que no es delito ni es inmoral, sino que es un derecho, un valor que tiene la persona para decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, como puedes ver, la moral y la ética es una ciencia filosófica donde también tenemos un problema. Todos estamos conscientes que los valores son indispensables, pero todos nos ponemos de acuerdo sobre qué entendemos por lo que vienen siendo los valores, qué es lo bueno y qué viene siendo lo malo. Y lo peor, junto a los valores están los antivalores. Así como está el valor de la honestidad, está el de la deshonestidad, que dicho en otras palabras, honestidad es igual a sinceridad, deshonestidad es igual a hipocresía, a falsedad. Un valor es la prudencia, la tolerancia. Su antivalor es la imprudencia y la intolerancia. Un valor es la sabiduría, su antivalor es la ignorancia y así por el estilo. Habemos personas soberbias, egoístas, personas vengativas, personas falsas. ¿Y por qué hay personas con esas cualidades? Porque sienten que eso es lo correcto, porque sienten que eso es lo bueno. El preocupar nada más por mí, por los míos y olvidarme de todos los demás, yo y mi familia y nadie más. Para ella eso es lo más importante y esos son sus valores bajo los cuales rige su conducta. Pero quizás para otros esos son antivalores. Entonces, ¿qué son los valores? Pues difíciles de precisar, pero que al menos escuchando a una y otra persona podemos entender mejor este concepto y podemos pronunciar más allá de lo que normalmente ven todas las personas. Los valores tienen varias características. Por principio, sabemos que son importantes para todos los seres humanos. Los valores son independientes. Eso significa que el valor vale por sí mismo, que va más allá de las personas, que trascienden, por lo que no están sujetos a ninguna persona, sino que los valores no dependen de las personas. La honestidad vale por sí misma, no depende que una persona la tenga o no la tenga, y no depende cómo la persona considera la honestidad. Simplemente la honestidad es un valor y es independiente de las personas en la forma en cómo lo manejan. Los valores también son inmutables, es decir, que no cambian con el tiempo. Los valores siempre han sido los mismos, independientemente de la época, independientemente del momento, de la historia que nos tocó vivir, compañeros. El amor es el mismo en el hombre primitivo que en el hombre moderno. La solidaridad es un valor que lo mismo se dio en la época primitiva que en la época moderna. Y por tanto, la sociedad no cambia con el tiempo. La sociedad no es diferente, siempre se mantiene porque es inmutable. El amor es el amor y pase lo que pase, época tras época, simplemente el valor se mantiene sin estar sujeto a las modas, a las épocas o a los tiempos bajo los cuales estamos viviendo. La honestidad no puede cambiar. Ser honesto no significa serlo de una manera en la Edad Media, serlo diferente o parecido en la Edad Moderna y serlo contrariamente opuesto en la Edad Contemporánea. La honestidad es una sola. La honestidad nunca va a cambiar, nunca va a depender de los hombres ni nunca va a depender de los tiempos. Por tanto, es independiente y además es también inmutable. Los valores son inagotables. Es decir, los valores es un gran cúmulo de ellos que difícilmente el hombre los puede abarcar todos. El día que usted y yo conozcamos los valores en toda la extensión de la palabra, difícilmente podríamos abarcar esa gran cantidad, ese gran cúmulo de valores.
y los que están por venir y los que están por aparecer, compañeros. Te pongo un ejemplo sencillo. En mis tiempos nunca se manejó la palabra tolerancia. De hecho, nunca escuché yo la palabra tolerancia y la intolerancia. Hoy se habla mucho de estos valores como parte o situación importante de una sociedad. Ser tolerante ante los homosexuales, ser tolerante ante las lesbianas, ser tolerante ante los bisexuales como un valor y no atacarlos, porque no ser tolerante es ser intolerante y por tanto atácalos, discrimínalos, desprécialos, halos a un lado. En mis tiempos un gay o un homosexual no se veía bien, se le criticaba, se le señalaba, se le sentenciaba, se le juzgaba, se le recriminaba, se le burlaba y lo que tú quieras. Estamos viendo una etapa de la tolerancia en donde este valor está volviendo a surgir. ¿Qué otros valores más están por venir que nosotros tenemos que apreciar? La solidaridad. Es un ejemplo que se puso muy de moda con Carlos Salinas cuando habló de su programa de la solidaridad. Entonces habló de todo eso, de este nuevo concepto. Los valores son inagotables. Los valores son virtuosos. Es decir, los valores, compañeros, nos llevan a la perfección, nos llevan a lo valioso, a lo virtuoso. El valor es un concepto que está vinculado a lo bueno, que está vinculado a la perfección, que está vinculado a lo virtuoso. El día que los seres humanos llenamos nuestro ser de valores, ese día seremos seres perfectos, seremos seres virtuosos, seremos seres excelentes, compañeros. ¿Dónde nacen y dónde se transmiten los valores? Los valores consciente e inconscientemente nacen en nuestra casa. Ahí es nuestro seno familiar en donde se desarrollan, en donde surgen, en donde aparecen lo que vienen siendo los valores. Estos valores se complementan y se enriquecen en la escuela y en el trabajo. Y por último, se desarrollan y se consolidan en lo que viene siendo la vida misma. Si el valor es un proceso continuo que va de acuerdo a la evolución del hombre. Nacen en nuestra casa, surgen en nuestra casa, los conocemos con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros abuelitos. Se van a complementar y se van a enriquecer en la escuela y el trabajo con los compañeros, con los amigos, con las amistades. Y se van a consolidar y se van a fortalecer, obviamente, en nuestra vida diaria, en nuestro actuar, lo que viene siendo diario, compañeros. ¿Cómo se transmiten los valores? Siendo nuestros padres los primeros en transmitirnos los valores, siendo ellos los que no siendo maestros en el término de enseñarnos, a su manera nos los enseñan. ¿Cómo? A través de los castigos, a través de los regaños, a través de los consejos que a veces decimos, a través del choro, del rollo que nos avientan. Y que a veces los criticamos, ya jefe, ya estuvo, ¿no? Con sus choros y sus rollos. Los padres de alguna manera tienen esa cualidad de ser los maestros de la vida, porque de alguna manera nos enseñan a cómo deben de manejarse justamente lo que son los valores. Y aunque usted y yo en nuestra primera etapa no lo sabemos apreciar, porque el hecho de que me castigue mi papá, no tan fácilmente yo lo acepto, no tan fácilmente yo lo conozco, compañeros, ¿sí? Para poder terminar, hay que entender que los valores tienen varios elementos o tienen varios factores. Siendo el valor un concepto muy ambiguo, difícil de ponernos de acuerdo, reitero, ¿es moralmente bueno abortar o es inmoralmente incorrecto abortar? Así que hay personas que están a favor del aborto, hay personas que están en contra del aborto. Para poder tener un criterio, un razonamiento que nos lleve a los valores se basan en tres elementos que son la razón. ¿Qué es la razón? Es el análisis, es la reflexión que tenemos, esa capacidad que tenemos tú y yo para analizar, para reflexionar, para determinar lo que es bueno y lo que es malo.
Tú y yo tenemos una capacidad racional. Esa capacidad racional, por más que me digan, por más que traten de convencerme de que hay que matar, de que hay que robar, si mi valor es el respeto a la vida, por más que me digan o me amenacen, yo jamás voy a aceptar ese camino, compañeros. Otro elemento fundamental que permite determinar los valores es la libertad. Los valores, compañeros, no nos escogen. Nosotros escogemos a los valores. Y en base a qué escogemos los valores, en base a la libertad. ¿Y qué es la libertad? La capacidad que tiene el ser humano para valerse por sí mismo y no decidir a través de otros. Tú eres una persona libre, que por tanto nadie va a influir para que tú determines tus valores. Pero tú tienes la capacidad de la libertad para valerte por ti mismo, para decidir por ti mismo, y no que otros decidan por nosotros. Y el tercer elemento fundamental para establecer los valores es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La capacidad que tiene la razón, la capacidad que tiene la mente, que tiene nuestro cerebro, para discernir o calificar un acto de bueno o malo, compañeros. Bendito Dios, o bendito sea la naturaleza, no solamente tenemos la capacidad de reflexionar, de analizar, no solo tenemos la libertad o capacidad de escoger, sino que inclusive también tenemos la capacidad, compañeros, para discernir y poder determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. La conciencia es esa vocecita interna que nos dice lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Es el famoso juicio práctico que nos induce a tomar una decisión. La conciencia es el angelito que me dice no lo hagas o sí lo hagas y viceversa. Es ese diablito también que nos dice sí hazlo o bien no lo hagas. Y esos dos seres simbólicos representan esa capacidad que tenemos usted y yo para discernir, para calificar y por tanto determinar si eso a lo que me están invitando es bueno o es malo. Y en base a mi libertad y en base a mi razón, yo mismo determino cuál es el valor que voy a tomar, si la honestidad o la deshonestidad. Si tomar el valor de la responsabilidad o su antivalor, la irresponsabilidad. Queda pues con esto, jóvenes, nuestra clase. Nos seguimos en la siguiente con el complemento de lo que son las ramas de la filosofía. Nos vemos en unos cuantos minutos, si no es que segundos, para continuar con la segunda